Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 71 del podcast. Durante más de 5 años hemos recibido muchísimas historias de terror, anécdotas que ustedes nos han compartido. Pero ya tenía tiempo que no podíamos platicar en persona con los protagonistas de estas historias. Y el día de hoy vamos a platicar con un amigo que se llama Álvaro y que nos va a contar una de muchas anécdotas paranormales que tiene. Pero esta involucra la aparición del mismísimo demonio. Así que si quieres conocerla, quédate aquí. ¿Vamos allá? Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto. Bienvenidas y bienvenidos a El Baúl del Miedo. El día de hoy les tengo un episodio muy especial que de hecho ya había sido grabado previamente, con una duración aproximada casi de la hora, 45 minutos, con una historia muy interesante que nos contó un gran amigo llamado Álvaro. Lamentablemente ese archivo se perdió, como ya ha pasado en algunas veces con casos bastante fuertes. De repente pues no aparecen los documentos y en este caso hasta el día de hoy pudimos grabar de nuevo esta experiencia que nos va a compartir, pero como les digo, no me encuentro solo el día de hoy, estoy con Álvaro. Preséntate, Álvaro, nuevamente, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Álvaro? Bien, la verdad te agradezco mucho por haberme invitado a tu canal, la verdad ya ansioso por compartir las experiencias. Sí, porque realmente Álvaro tiene muchísimas experiencias paranormales. La última vez le pedimos hablar de la más fuerte a la más pequeña y pues vamos a empezar nuevamente desde esta anécdota que yo les puedo decir que la verdad sí te hela la sangre. Entonces espero que a todas y todos ustedes que escuchen en este momento la historia que nos va a compartir Álvaro puedan sentir ese terror y sobre todo reflexionar que este mundo del oculto sí existe, está ahí. Y muchas veces solo basta con poner atención a los pequeños detalles. Pero bueno, Álvaro, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos tus historias. Sí, pues justamente para hablar de todo este tipo de asuntos, de fantasmas, de demonios, de brujas, pues yo recuerdo que lo principal a mí que me cambió la perspectiva, porque obviamente cuando eres más joven, pues no tienes ese ímpetu, ese valor como que de desafiar todas tus creencias y de contradecir ya todo lo que has aprendido, porque pues es difícil, muy difícil que empieces a tomar las riendas de tus creencias cuando tú de niño pues se te inculcó una religión que pues aquí es muy común ya lo católico, lo cristiano, y pues que de repente empieces a derrumbar esos muros y a experimentar cosas que no habías experimentado, pues sí es un poco complicado, Yo en mi caso particular pues te voy a contar, cuando yo comencé con todas estas ondas pues ya era relativamente joven, ya tenía mis 15, 16, 17 años. Por esas edades que yo empiezo con estas inquietudes, desde que pues algunas noches me llegó a dar la parálisis, la famosa parálisis del sueño, que se te sube el muerto, dicen, y pues como que te empiezas a cuestionar de no, qué pedo, porque yo recuerdo que se me subió el muerto a mis 15 añitos y pues sí te quedas como de qué pasó, o sea, de qué pedo, y si yo vi que alguien estaba en mi espalda y que me acercaba a la cara. Y aparte yo creo que nunca nos explican eso, ¿no? De chiquitos, como que lo tienes que aprender por tu cuenta porque precisamente estas generaciones pasadas yo siento que quizás no había tanto la preocupación por ese tipo de temas. O tal menos el hecho de compartirlo, ¿no? No, y te surgen estas dudas, pero pues como dices, o sea, muchas veces lo preguntas y pues no va más allá de que te digan, no, pues se te subió el muerto y o es una pesadilla. O te llegan a hacer una limpia con unas ramas y te empiezan ahí a echar que alcohol, que te escupen alcohol en la nuca, o que te limpian con pirú y que con vapor o con chile, me llegaron a limpiar con un chile caliente, sí. Que te lo pasan, un huevo. En el anafre, ¿no? Que sí. el anafre y lo pasan, sí. Y pues estas cosas que tú como joven pues no investigas más allá porque no les das relevancia, no les das importancia, pero que se van juntando y te vas preguntando y que es tal vez circunstancialmente en la peda, pues sí llegas a decir como de, pues a mí me pasó esto y así, todos de no mames, pero no va más allá hasta que a mí una noche saliendo de una borrachera, vaya, ya
Me acuerdo que era una cenita formal, pues yo venía de traje por un parque muy conocido de aquí de la ciudad, el Parque Pasteur, para los que tal vez lo conozcan. Y recuerdo que atravesé el parque, yo ya venía un poco borracho ya, y pues ya mareado dije, no, pues me voy a sentar para no llegar muy pedo a la casa, o sea, y me senté en una banquita y pues de noche el parque apagan las luces, justamente porque hay personas pues de preferencias distintas a los heterosexuales, homosexuales, que pues se reúnen, o muy popularmente dicen que se reúnen en este parque para pues, tener sus encuentros casuales, y pues por eso luego apagan las luces, así que pues yo no le di importancia. Sí, no, sí, de por sí luego es peligroso porque hay gente que asalta, o me ha tocado ver gente que se va a orinar al lado de las canchas. Sí, justamente, bueno, yo era de esos, pero o sea, esa noche no, pero pues sí recuerdo que me senté en esta banca así oscura, así pues ya borracho, ya nada te da miedo, ya todo es como pues, X, normal. Sí, estás desinhibido. Pero recuerdo que en esto, pues las lámparas, había unas que parpadeaban o como que tenían falso porque pues, no le cortan bien la luz. Pues donde yo estaba se prendió, y yo pues no le di importancia, dije pues no, pues un fallo eléctrico. Y yo como vivía por ahí por la Doctores, pues era normal que viera todas esas cosas o así que pues ya no me espantaba tanto todo. Sí, ya lo habías normalizado. Sí, ya era normal. Para esto veo que viene igual un señor de traje, así, pues, con sombrerito, que... Bien vestido. Sí, bien vestido. Y dije, pues a lo mejor igual viene de una fiesta, pues yo igual iba de trajecito. Y dije, no, pues hemos de venir de un evento, una fiesta, pues es viernes mañana. Sí, no fue algo que te llamara la atención. No, vaya, tampoco era tan tarde. Te estoy hablando que eran como la 1 de la mañana o 2 de la mañana. Que tú dices, pues no es... Para una fiesta no es tan tarde. Sí, todavía no es tan tarde. Pero para esto, pues... Este señor se aproxima a mí y me empieza a decir como de, no, ¿y cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Y estás bien? Y yo de, no, sí estoy bien. Pero me empieza a decir de, no te das cuenta de las cosas que tú estás haciendo, ¿verdad? Me decía, no, Álvaro, eso que haces no está bien. Pues yo sí me saco de onda porque digo, no, pues cómo sabe mi nombre, pero pues ya en tu peda como que dices, no, pues... Sí, en ese momento no. Y en la oscuridad, en la peda, dices, no, pues debe ser uno de los vecinos, pues yo vivo aquí en la colonia, debe ser un vecino que viene de una fiesta y que a lo mejor me reconoció, pues, porque pues luego andábamos en la calle y jugando y echando su madre. Sí, y en esos tiempos era más normal que entre la gente se conociera, sí, como ahora sí es más complicado, pero yo siento que en esos tiempos sí era de que a tus vecinos mínimos sí los conocías. Sí, pues yo ya llevaba chingo, desde la primaria llevaba viviendo en esa colonia, así que pues ya todos era como, pues ya sabemos quién es Álvaro. Para esto pues yo dije, no, pues un vecino, y empiezo a platicar con él, a decirle, no. Me decía, ¿qué dirían tu papá, Juan Manuel y Patricia, sus nombres? Y digo, ¿qué dirían ellos? Y yo de decir, chinga, pues... Y ahí como que confirmé que dije, no, pues sí debe ser un vecino, pues ya se sabe varias cosas de mí, ¿no? Pero para esto, ya cuando estaba ahí, yo me empecé a incomodar porque el ambiente se siente pesado, o sea, cuando sientes esa vibra tensa de... Porque ya me estaba regañando y yo decía, ¿por qué me regaño? O sea, pues es un vecino y no me decía de, le voy a decir a tus papás, sino que me decía, no sabes el riesgo, yo no voy a estar aquí siempre para cuidarte, y yo no voy a estar aquí para protegerte, pero no soy tu juguete. Como si se lo hubieras pedido. No, yo igual decía como de, no, pues debe de venir briago, igual está llegando una fiesta y a lo mejor me está confundiendo. Dijo, quién sabe, se le fue el pedo, ¿no? Y yo ya me levanté y recuerdo que ahí me tomó del brazo y me jaló. Me dijo, no, es que todo te lo tomas como una broma. Dijo, ese es tu pedo, ese es lo que te va a empinar, cabrón, que todo piensas que es un juego. Para esto yo, pues ya con la luz le alcanzo a ver los ojos y le veo bien la cara y veo que era alguien que yo no conocía. O sea, sí, hasta ese momento dices, sí, cabrón. Que yo no había visto una persona, no sabría identificar a una persona normal. Pero cuando vi sus ojos los tenía como naranjas, como entre rojo, amarillo, como carbón, vaya, así como cuando... Sí, como carbón. Sí, como de película que tú dices, es una mamada, pero sí, como de película, no tenía unos ojos normales. Y pues yo empecé a sentir esa presión en el aire, ese miedo instintivo que en cuanto me agarró el brazo sentí un miedo extraño en mi interior. O sea, no es un miedo común de correr o luchar, o sea, es como que tu mismo organismo, tu mismo espíritu... Pero un miedo que viene de lo interno, ¿no? Como que tu mismo espíritu sabe que es un lugar donde no debes estar o con quien no debes estar. Pero pues yo me paralicé y empecé a sentir ese miedo extraño dentro de mí, como que yo ya había conocido, como que ya había vivido esa experiencia.
Y él me siguió diciendo y me dijo, pues a la próxima yo ya no voy a estar. Si no aprendes a cuidarte, pues aquí ya nadie te va a cuidar. Para esto pues yo me zafo y me voy corriendo. Lo que él se quedaba ahí murmurando y entre risitas. Sí, porque en ese momento ya llegó ahora sí la sorpresa, ¿no? El impacto hacia ti. Sí, de decir, ay, pues como que en tu mente no lo quieres aceptar. Pero tú dices, ya sé quién es. O lo que tú piensas que es, lo que sabes. Y yo salí, no corriendo, pero sí me fui como, así, de vámonos rápido a la casa, la verga. Recuerdo que me puse pálido y pasé junto a una patrulla, que hasta me dijeron, buenas noches, joven, ¿está bien? ¿Está muy pálido? Yo, no, sí, vengo del trabajo. Me seguía a la casa y chingue su madre, esa vez llegué a dormir a la verga directito, como de no me venga siguiendo a la verga. Pero ahí me surgió una intriga porque me dormí y no le di importancia. Dije como, X, no importa, ya luego veo, pues a lo mejor si era un vecino, no sé, y yo aluciné en la peda. No, y aparte todavía venías, o sea, recién de la peda, entonces yo creo que sí, no estabas todavía así como tan consciente de lo que había pasado. No, pero justamente igual para esto al día siguiente, pues mis padres al ver que ya me estaba agarrando ya cada semana de irme de fiesta, pues sí, se me acerca y me dicen, oye hijo, es que te queremos platicar algo. Yo cuando decía, sí, ¿qué pasó? Yo decía, pues me van a regañar, que ya no haga eso. Normal que le dices a un chavo, ¿no? Pero no, me dijo mi papá, te voy a contar una historia de cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Yo de, pues qué raro, ¿no? Dije, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene ¿Qué que sentido ver, tendría? ¿no? Pero no me lo decían enojados, sino como que asustados. No sé por qué, yo no entiendo la coincidencia. Sí, obviamente ellos no te dijeron, pero tú notaste que estaban asustados. Sí, que en ese momento me empezó a dar una decir, no, pues mira, cuando tu mamá se embarazó, todos los doctores le decían que tú eras un embarazo de alto riesgo y que tenía que abortar o su vida se iba a peligrar o se podía morir. Pues para esto mi mamá no quería, ella que seguía buscando opiniones, pero todos le decían lo mismo. Y la última noche que fueron con el último doctor que dijo, pues si quieren lo hacemos, pero si es de alto riesgo y puede valer verga. Pues dijeron de sí, vamos. Y ¿Qué fue el que accedió? No, les dijo como de piénsenlo bien y mañana me dan una respuesta, o pasado mañana, tómense tiempo, medítenlo y pues me dan una respuesta. Y mi papá, que vivía en la Ciudad de México, me cuenta que esa noche, pues mi madre vivía en otro lugar y él allá. Que esa noche él se durmió solo en su casa, en su cama, y que empezó a soñar que estaba en un cuarto blanco, así todo era blanco, paredes, sillas, una mesa, todo blanco. Y que pues él caminaba y veía todo a su alrededor, con su pijama decía que estaba, pero que llegaba un hombre igual vestido de blanco, él dice, no, muy guapo, muy bien peinado, casi escribiendo como muy arreglado, y pues muchas películas tú ves eso y dices, no, pues como que te imaginas. Pero él dice, pero yo no sabía quién era, y que él me decía, ven, pasa, siéntate, y le ofrecía en la mesa, le decía, mira, agarra lo que quieras, y volteaba y en la mesa había comida y había, le decía, no, mira, quiero platicar contigo, tú vas a tener un hijo. Y él decía, no, sí, le ofrecía, pues yo te puedo dar muchas cosas, yo te puedo apoyar para que tú logres lo que tú quieres, mujeres, dinero, lo que tú quieras. Pues él le decía, no, pues sí, está muy bien. Le decía, no te interesa. Le decía, sí, adelante, pero pues ¿qué quieres? Le decía, no, pues sí, mira, yo nada más te pido algo que pues todavía ni te va a afectar. Le decía, vas a tener un hijo. Le decía, no, pues sí, yo quiero que me des el alma de tu hijo y te doy lo que quieras. Y dice que en ese momento sintió un miedo, dijo, no fue, y justamente como te lo describí, me dijo, no fue un miedo así físico, sino ese miedo en tu interior que sabes en dónde estás, o te imaginas dónde estás y con quién estás hablando. Y que él empezó a sentir por dentro un terror, pero él sabía que no podía y le dijo, no, pues es que no puedo hacer eso porque, sí, pues no es mi decisión. Porque no es mi vida. O sea, si fuera mi vida yo te la daba, pero pues es la de mi hijo y yo no puedo decidir sobre la de él. Pues le empecé a decir, no, es que no seas tonto, o sea, vas a dejar esta oportunidad por una nimiedad como es, una pendejada. Sí, yo te estoy ofreciendo todo. Y que él le decía, no, es que no, y que no. Y empezaba como más agresivo de, no, es que eres un estúpido, y se empezaba a burlar. Hasta que él dice que le preguntó, ¿tú sabes quién soy, no? Y que pues él dijo, no, sí, eres el diablo, y se empezó a reír. Y la voz dice que le cambió, que se le hizo más gruesa y que le empezó a decir, es que, y a pesar de eso sigues en tu posición estúpida de seguir negando. Y dice, yo puedo darte el todo y a ti y a toda tu familia los puedo destruir y hacer, y aún así te atreves a decirme que no, mejor vamos a hacerlo por las buenas. Y él decía, no, es que no es mi vida. Y que así se pasaba un rato que él se
dice, él se encaprichó y se fijó en decir que no, y que no, y que no. Pero que para esto ya se reía y se burlaba y le decía, no, es que de todas formas te voy a quitar a tu hijo y tú vas a valer verga y cuando tú mueras me voy a cobrar contigo todas tus pinches necedades y te va a cargar la verga. Me voy a encargar de que por toda la pinche eternidad te esté llevando a la verga a ti y a tu hijo. Y que para esto despierta ya gritándole que se vaya a la verga. Sí, me ya, imagino que fue muy real, ¿no? O sea, como que lo pues él sintió dice más que que un sueño. lo sintió muy real. Pero para esto pues él despierta. Y ya estaba amaneciendo y dice que en su cama cuando él se levanta se sentía sudado, porque cuando se toca siente que es aceite. Uh-huh. Y se levanta y dice, prende la luz y ve su cama y sus cobijas llenas de aceite. Tiempo después ya pude comprender por qué aceite, pero yo en ese momento decía, ¿por qué aceite? Pero que él lavó así 1, 2 días, 3, una semana, lavando su cama y tallando y sábanas a la tintorería y que no se les quitaba el pinche aceite, que tuvo que regalarlas, tirarlas a la verga porque no se les quitaba y tuvo que comprar otro colchón y tuvo que comprar otras sábanas porque no. Y sí, no quedó. No, y me dicen ya después de esa historia, yo pues ya me saqué de pedo, pero dije, sí les dije, ¿y por qué me cuentan esto ahorita? O sea, ¿y por qué ahorita? Ellos no sabían lo que había pasado un día antes. Sí, tú ni habías tenido oportunidad de contarlos. Y entra al lado de decir, ¿por qué ahorita me cuentan esto? Y pues ellos empiezan de, no, es que vemos que está siguiendo un camino tal vez inadecuado y lo decimos porque pues no, me dijo a mí mi madre, no sabemos qué quiera de ti, no sabemos si era el diablo, si fue un sueño, ¿qué fue? De no sabemos qué es, pero empezamos a ver que tomas un camino que pues no es adecuado y que pues te puede salir caro, que te puede... Y pues decía, dinos supersticiosos, dinos locos, pero pues no queremos que te pase nada. Y pues yo para esto ya bien sacado de pedo, sí, de decir, no, de qué coincidencia, ¿no? De cómo se presentan las cosas que se acomodan de tal manera. Por desgracia esto, en lugar de asustarme y de decir, no, pues es que, qué pedo, ¿no? Me voy a la iglesia. No, pues ya me voy a volver monaguillo y la ver. No, sino que me entró la duda de decir, pues quiero saber quién fue la persona o el ente que habló con mi padre en su sueño y quién fue el que habló conmigo ayer. Sí, ahí nace ese interés por lo oculto. Sí, pero a raíz de esto, de un miedo, o sea, de un miedo ya que se transformó en duda de decir, sí tengo miedo, pero quiero saber por qué yo, o sea, esas preguntas de por qué yo, uh-huh. ¿Qué tengo de especial? ¿O por qué me quiere? Sí, o por qué yo, por qué me piden a mí, por qué pedo, por qué no a mis hermanos, por qué no a mis primos, por qué. Y sí con miedo, pero empecé a decir, pues yo quiero saber quién me está buscando y para qué. Para esto pues yo me empiezo a adentrar ya en mundos un poco más. Primero la Biblia. Sí, sí. Todo te lleva a la Biblia, pero pues cuando tú no conoces, cuando eres tan joven, cuando ignoras más de lo que sabes, pues tú nada más la lees y dices, no, es que aquí no está. Sí, porque realmente tiene muchas interpretaciones, o sea, yo creo que sí es un libro que tienes que tener conocimiento previo para poder entender realmente qué. Y es que justamente por este mundo de lo misterioso, pues primero tienes que llenarte de conocimiento. Obviamente, pues yo al no tener un guía y al no buscarlo, pues, motivado por la curiosidad y la juventud, la rebeldía de la juventud. Pues por esa duda interna que es lo importante. Empiezo a adentrarme en este mundo del oculto, de los fantasmas. Pues primero por internet, que ya existía, muy básico en esos entonces, pero pues ya había cierto internet. Sí, ya podías hacer búsquedas. Sí, de empezar a buscar, de decir, a ver, pues videos de fantasmas, los videos de la sirena, pero pues no del exorcismo real. Y que decías, no, pero es que esto no me saca de dudas. Sí, no es más que será como una historia paranormal que realmente adentrarte en ese estudio del oculto, ¿no? De ya el conocimiento tal cual del esoterismo, digámoslo así. No, y es que mira, por ejemplo, hay muchos documentales o muchos libros o películas que sí te pueden explicar cosas, pero te surgen más dudas. De decir, no, pues es que por ejemplo decían, no, pues para expulsar un demonio, pues hay un ritual. Y yo decía, bueno, ¿y quién inventó el pinche bendito? Ajá, y puedes hablar, no sé, el católico y también están las liberaciones cristianas. Y aquí es donde yo empiezo a decir, pues necesito ir con la gente para que me explique mis dudas, porque pues así no voy a llegar a nada. Me empiezo a meter, pues primero en la religión de mi familia, que unos eran católicos, otros cristianos. Pero más que toparme con accesibilidad por parte de sus guías espirituales, los padres, los pastores, me topo más con secrecía. Con una ignorancia,
no es un miedo, más bien es una apatía total al conocimiento o a la información, porque pues tú vas y les comentas esto y te dicen, no, es que eso no está bien y no es bueno, y ora y pídele a Dios, y pues como que te infunden mucho ese miedo que a veces ni siquiera es tuyo, porque tú al conocer, yo al empezar a aprender un poco más, mi miedo, créeme que se iba debilitando, se iba haciendo más pequeño y se alimentaba más mi duda, pero pues me empiezo a topar con estas cosas, con gente que todavía tiene prejuicios y miedo. Sí. Y pues más que aceptarlos ya dices, no, pues es que no es el lugar y te lleva a otros lugares. Lo que a mí me llevó a decir, no, pues si no hallo con estos, pues me voy con los otros. Y yo tenía un amigo que decía, no, yo soy satánico y mi familia son satánicos. Decir, pues a ver, a lo mejor si acá no tienen la respuesta, a lo mejor de este lado la tienen. A lo mejor acá sí saben quién me habló y por qué me habló. Y probablemente, como dijimos, si era quizás algún ser demoníaco, pues quizás ellos podrían saber sí, más, ¿no? Yo decía, pues si alguien los conoce, pues tiene que ser su gente, ¿no? Y para esto pues me voy y le digo, no, pues quiero saber. Y como casi todas las religiones, es que no te puedo decir hasta que entres, si no entras y lo experimentas. Y yo decir, verga. Y empezar con esas dudas, varios días de reflexión, de decir, le entraré. Pero ahí es donde se empiezan a romper tus prejuicios y tus miedos. Decir, es que si quiero saber qué pedo, no puedo ir con miedo, no puedo ir con dudas. De no quiero ir, pero pues quiero saber, quiero respuestas. Y ahí es donde dices, pues chingue su madre, vamos. Y yo pienso que ahí es donde empieza la verdadera espiritualidad y el verdadero camino del ocultista. Cuando empiezas a meterte, a veces no necesitas ser por conocimiento, sino por esa ignorancia duda, o por duda de decir, ya no quiero ser tan ignorante, quiero ignorar menos. No quiero saber más, quiero ignorar menos. Y yo fui con los satánicos, dije, sí, ahora le entro a tu religión, vamos a ver. Para mi mala suerte, pues me topo con unas sectas radicales satánicos o una célula radical que iban con sus estatuas, que se cortaban y que le aventaban la sangre encima a su estatua, que decían, córtate, y yo de no, espérame. Sí, oye, tranquilo, viejo. Sí, de no, espérame, de nada más quiero empezar a aprender, pero pues ver que no sabían mucho más que decir, no, pues este es mi chamuco, y Belcebú, y Satanás, y el Leviatán, y yo les pido, y tengo mi altar, y les derramo sangre. Y sí conocían, pero no al punto en que yo necesitaba. Muchos sí me decían tal vez, no, pues yo tengo mi libro de demonios, y como que me empezaron a explicar, no, pues Baal, que es el demonio de esto, o Lucífago Rofocal, el conde que del infierno el tiene de la un mano chingo peluda de dinero, y yo decir como de, sí, no, y que mamón, y dices, no, pues está muy chido que me platiques, pero pues ¿cómo les hablo? ¿Cómo? No, pues tienes que invocarlos, y que ya después, más adelante me entero que existen las invocaciones y las evocaciones, y pues aquí donde estaba, pues no sabían eso. Sí, solo era invocar, ¿no? Sí, o sea, ellos confundían una cosa con otra cosa y como que todo hacían una mezcolanza y pues nada más adoraban. Que a su manera, que es muy respetable, pero pues no encontraba las respuestas que yo quería. Sí, no fue suficiente. Para esto, pues digo, no, pues tengo que seguir moviéndome. Y dentro de ella había uno que decía, no, pues yo también soy luciferiano. Y dije, a ver, pues háblame de eso. Y empecé así a saltar que de aquí para allá, que de viaje en viaje. Porque a mí siempre me gustó viajar. Y para esto había gente que me decía, yo puedo conocer a alguien que te enseñe. Para esto me encuentro yendo a Veracruz. Y encontramos a una persona que venía de Haití. Estando ya ahí con él, pues él nos dice, no, pues yo soy santero y yo practico la santería, y nos empieza a hablar esta persona ya con su túnica y con sus collares muy características, ya de decir, no, yo de quererlos agarrar, que me diga, no, es que no los puedes tocar, o sea, estos son míos y nada más yo los puedo, y a veces sí, es que yo son como muy especiales. Y yo tengo mi manera, así que pues no, yo de decir, ay, me das uno, y él como de, no digas mamadas, o sea, ¿cómo te voy a regalar si no son de adorno, cabrón? Y empezar igual ahí a meterme, pero aquí fue donde viví otra experiencia que me marcó un antes y un después. En este momento, ¿qué edad tenías ya? Pues o sea, ¿cuánto había pasado de esta experiencia inicial? Pues te estoy hablando de que cuando empecé yo tenía unos 15 o 16. Ya para este punto, pues no pasó mucho en realidad. Yo ya tenía unos 18, 19 años. Y pues para esto, en ese tiempo fueron tiempos de leer, y todo lo que llegara a mis manos lo leía. Sí. Pero nunca había vivido, aparte de ese día, en ese parque, no había vivido algo que me comprobara que lo que yo buscara fuera real, y te desmotiva.
Sí, Porque- no, imagínate cuántas religiones o creencias habías tenido que conocer y seguías sin encontrar esta respuesta que buscabas. No, y es que para esto, o sea, sí vi fantasmas y sí vi que la niña que atropellaron en todas las escuelas, que todas las escuelas fueron un panteón. Sí llegué a ver que el fantasma, que la mano del niño en el talco, que sí, dije, no, pues sí creía, pero decía, pero es que esto no fue lo que yo vi. Ujú. Yo decía, sí puede que haya fantasmas, que haya energía aquí guardada, pero lo que yo viví no era un fantasma, o sea, lo que yo viví no era una... Yo sabía que no era un ente de esos. Y decía, es que no, tal vez lo soñé, tal vez sí fue el alcohol, tal vez sí fue lo que tú quieras. Pero ya me estaba empezando a desmotivar. Dije, pues todo lo que he viajado, ya fui que aquí, que a Ciudad de México, que Catepec, que ya fuimos que a Veracruz, que a Oaxaca, que a Chiapas. Y no encontraba, pero ahí es donde te das cuenta que es porque no buscas bien, o sea, sino... Por eso decían que el que busca, que siga buscando porque va a encontrar. Sí. Pero pues en esto esta persona, pues como ya veía mi escepticismo y que yo ya me decía, no, y es que mira, yo... Ya quizás tenías un poco de apatía, ¿no? Sí, ya como que decía, sí, tus santos y tus espíritus dentro de tu santo y que tu historia, que tu, sí, que tu ritual, que la carne humana, sí, lo que tú quieras, que África. Y decía, sí, está muy chido. Y esta persona me dice, oye, ¿me quieres acompañar? Voy a ir aquí a un pueblito cerca, a hacer una limpia que me están pidiendo que vaya. Y yo dije, pues una limpia. Para esto, pues sí, viajamos al pueblito en una camionetita que llevaba otra gente, de su gente. Y pues llegamos y me dijo como... Y todos eran igual como creyentes de... Sí, pues gente, sí, que decían, no, pues es que nos van a apoyar. Yo decía, no, pues chido, no sé. Para esto ya llegamos y entramos ahí a un pueblito de la parte baja de Veracruz, no recuerdo bien el nombre, pero recuerdo que llegamos a una casa, nos metemos y vemos a la familia ya muy preocupada, se ven, notaban cansados, ya desvelados, que nos decían como de, no, vengan. Y para esto vemos a un joven que te gustará entre unos 18, 20 años y ahí en su cama, así, pues igual se notaba cansado, desvelado, pálido. Y dije, no, pues no sé qué tenga, pero pues la limpia. Pero para esto dicen, no, pues vamos a empezar. Y empiezan ellos a ver todo. Y que me dicen, no, pues cierren las ventanas y vamos a ver. Y unos cánticos y que la verga. Y empiezan ahí a cantarle. No sé en qué idioma, la neta, yo no sé. No, en ese momento no lo sabía. Y estaban ahí, veo que esta persona le empiezan a rociar agua y la cubrieron con una manta para que, o sea, como tipo chaleco para que los otros la agarraran. Y veo que empieza a mover la cabeza y que empieza así a alocarse y que empieza a gruñir y yo como... En ese momento, ¿qué sentiste? Porque No, fue la primera vez que tuviste una presencia, por ejemplo, de una liberación, exorcismo, si pudiéramos darle algún Pues nombre. mira, yo en ese momento no sabía que era un exorcismo, ni me dijo una limpia, pero yo creo que por esa misma apatía, ¿De qué hablabas? de que si me decía yo tal vez no le iba a creer. Sí, yo creo que sí. Y pues ya estando ahí que empiezo a ver a esta persona que ellos siguen con su ritual a cubrirlo, me decían, no, pues a ver, vamos a intentar hacer esto y aquello. Yo ni lo escuchaba porque estaba pasmado por ver a esta persona, porque a veces me volteaba a ver y con su cara yo sentí ese mismo miedo que había sentido aquella vez. Dije, no mames, esto es lo que estaba buscando, hijo de su puta madre. Pero igual recuerdo que el ambiente, puta, de un momento era se tornó frío. pesado, o sea, pesado. Y yo me mareé y yo la neta no pude. Cuando empezaba a alocarse, yo no pude, yo empecé a vomitarme y me quebré para abajo. Y dijeron, no saquen a este cabrón. Ya nomás me dejaron ahí en el pinche Sí, no, pues jardín, es que en lo- también era la primera vez que... No, y en es lo algo que- fuerte. Y en lo que procesaba, qué vergas había. Y escuchaba los gritos y decían, es que esto es lo que es. Más que miedo, o sea, fue un impacto, un shock. Sí, sorpresa, asombro. Fue un shock de decir, no mames, es que esto es lo que estaba buscando. Y sí es real y sí existe. Y no es un chiste, cabrón. O sea, lo que viví ese día no fue mi borrachera, o sea, sí pasó. Sí, en ese momento tú estabas consciente, no Sí. fue como en las otras ocasión, la primera, por así Sí, decirlo. no, y para esto pues ya se aventaron ahí unas horas haciendo lo suyo. Y no me dijeron de cómo viste o qué, no, salió, me vio pálido ahí comiendo un juguito que me dio la familia tómese un jugo de naranja para que se recupere y la verga. Un bolillo. Un joven. cafecito, igual me llevaron y me sale y me dice, ya ves, esto es lo que querías ver. Y yo de, no, pues sí, cabrón. Pero Sí, no mames. decir lo que quería ver. Me dice, no, pues todo esto es real, cabrón, pero pues aprende, tienes que aprender. Ujú. Ya Sí, no de ahí, solo pues, quedarte con nada, quiero saber, sino por qué. Sí, no, si vas a tener que estudiar mucho, cabrón. O sea, tú nada más vienes hablándome de lo que
leíste de tus libros. Pero ¿dónde está la práctica? Pero, pues, no solo la práctica, me decía. Tienes que ir más allá, cabrón. O sea, vas a aprender a hablar idiomas, vas a aprender y vas a tener que transcribir libros y vas a tener que ir a preguntar y vas a quedar como pendejo. Pero si quieres las respuestas, vas a tener que ir a preguntar. Entonces, y vas a encontrarlas. Y me dijo, y no todos van a tener tu respuesta, pero si vas a seguir buscando, vas a encontrar a alguien. De 100 que busques, uno va a tener la respuesta que buscas, pero si no la buscas y te rindes en el 99, no vas a encontrar lo que quieres. Y pues para esto dije, no, pues chingue su madre, pues vamos a empezar a estudiar, pues ya ni modo. Motivado mucho por la curiosidad. Empiezo más a decirme, no, pues ahora sí, enséñame a ver tú qué haces. Y compaginarlo con otra gente que lo hacía en otros lugares o otras personas que él me decía, no, pues yo conozco a este, y a preguntar de, oye, ¿tú conoces a alguien? Sí, a este, y si quieres ve. Sí, realmente siento que dentro de lo que cabe el mundo ocultista sí está muy conectado, quizás no por que las personas no lo ven, pero yo creo que sí existe esa conexión y mucha colaboración en muchos casos. Digo, aunque sí hay mucha gente que se odie demasiado, pero a veces yo creo que sí se puede dar estos puntos de encuentro, de conexiones con personas que tienen diferentes creencias. Y es que justamente yo llegué a un punto en mi vida donde me topé con un grupo de personas que justamente decían, aquí todos somos de una religión diferente. Uh-huh. Aquí todos creemos en algo diferente, pero nos unimos por curiosidad. Que médicos, que santeros, que el vudú, que el taoísta, que el teísta, que todo esto. Infinidad. El hijo de Shiva y no sé qué tanto. Y yo decía, caray, ¿a poco existen cabrones de esos aquí en México? Y me decían, no, y todos estamos unidos porque queremos como que unificar los conocimientos. Y esta fue la segunda vez que vivimos cosas así, porque hacíamos reuniones y hablábamos de nuestra literatura, de nuestras creencias y nos explicábamos igual desde el punto científico. Desde los puntos de vista de cada uno. Teníamos médicos, que había un psiquiatra, pero pues esto ya no era como tal una sociedad civil ni un grupo médico, no, sino que era, pues, podemos decir una asociación de miembros que pues nos manteníamos nosotros y salíamos a hacer así trabajos para investigar cómo podíamos compaginar todo lo que todos sabíamos y hacer una sola cosa, una mezcolanza de todo, güey. Y pues para esto dijimos, sí, pues vamos. Y se nos salió un trabajo por Xolox, justamente llevamos a esta persona a Xolox cerca de entre Tizayuca y Tecámac, un ejido por ahí. Consiguieron una casita y una hacienda y dijeron, ahí vamos a llevar a una persona que supuestamente decían que estaba poseída, que quería un ritual. Y dijeron, no, pues vamos a ver, cada quien va a aplicar su técnica o la aplicamos en bola, a ver qué pasa y a ver a quién responde. Me dijeron, ¿quieres venir? Y yo dije, sí, pues chingue su madre, pues para empezar a practicar. Yo para esto pues, ya tenía que mis amuletos, que mi medalla. Sí, ya no eran como las primeras ocasiones, sí, ya ibas preparado. Pues, ya hasta tenía mi cruz de plomo, ya bien bajé. Ya vengo con mi pinche cruz de plomo y mi pinche medallita de San Benito, ya me aprendí las pinches oraciones en latín y el ritual del exorcismo. Y ya metí mis cestas en aceite para ungir y en agua bendita con aceite. Y ahí entendiste también lo del aceite, ¿no? Yo siento que ahí llegó la respuesta. Mira, sí, justamente en esta asociación fue cuando vi esto del aceite, que decían que el aceite era la protección divina, el aceite que salía de los olivos, era lo que en la antigüedad se usaba para proteger. Por eso ahí fue cuando me hablaron del aceite, dije, pues por eso mi padre sudó aceite, cabrón, pues para protegerse, fue la defensa. De ese ente, cabrón, la defensa física, espiritual, ese aceite o esa esencia divina que dicen, la esencia del Cristo que vive dentro de cada una. Que no hablamos de Jesucristo, obviamente, sino de esta energía crística. De esta energía crística que ya después, con el tiempo, empiezas a conocer un poco más. Y justamente por eso decía, no, pues ya me la sé, pues vamos, chingue su madre al exorcismo. Sí. Para esto pues eran 2 o 3 personas que se llevaron y que lo mismo, vamos a empezar a orar y vamos a empezar que el análisis médico de a ver, no, pues vienen bien, signos bien, todo bien. Índice de masa corporal, que la presión, que todo. Los médicos y hasta evaluación mental y decían, no, pues están bien, están... Sí, porque evidentemente ya ves que sí se necesita hacer todos estos estudios psiquiátricos, psicológicos, para descartar, sí. Pero pues justamente por eso teníamos médicos ahí que les interesaba igual lo oculto. Porque decían, no, pues ya les hicimos el test, que la prueba, que ya los psicoanalizamos. No, sí tienen traumas de la niñez, como todos, ¿no? Que decían que es normal que tengan los traumas y todo, pero pues nada fuera de lo normal, pues, más que sus cosas.
Y pues ya para esto llevarlos y empezar a ver. Yo recuerdo muy particularmente uno de ellos que se quedaba parado, que ya cuando empezamos a orar, que apagaron luces y todos hacían sus rituales al mismo tiempo, dijimos, a ver qué pasa, chingue su madre. Sí, que ya después dices, ya. Esto es muy negligente, o sea, porque Sí, no pero estás es que siguiendo. yo creo que es precisamente ese espíritu al principio de que igual quizás hasta un poco de soberbia, ¿no? De pensar que nada, me la pela, güey, yo puedo con todo. Sí. Pero ya después que lo repiensas, dices, verga, ¿no? Como que sí, No, me y es pasé que un poquito. eso fue lo que pasó, porque uno de ellos en especial, los otros sí, se fueron así normalitos, sí sacaban, que gritaban, que la verga, que ellos eran esto y que lo otro, que Hitler, que el diablo, que su puta madre, que la Santa Muerte y no sé qué tanto. Pero por esto uno de ellos nada más se quedaba viendo así hacia el cielo y de repente cuando se acercaron para ver, recuerdo que empezó así a reírse, pero con una risa así bien pinche, como modificada en autotune, así profunda, gruesa, grave, sí. que te quedas como de no, y viendo al cielo y riéndose y nosotros de qué pedo. Y dijeron, no, pues vengan, si todos le ponían la mano y oraban lo suyo, le echaban humo, y veíamos que Tocaban no. el del Y tigre. decía, no, y empezaba a agitarse y arañarse y decía, no, pues agárrenlo para que no se dañe. Pero empezaba a jalarlos y a moverlos y que los movía para acá y para allá y todos de no, man, ya iban todos. Yo recuerdo que en ese momento todo lo que yo había practicado Vale, se me olvidó sí. para pura chingada. Y no, yo nomás la agarraba y en vez de decir mi oración en latín bien acá, bien mamón, no, pues en ese momento sientes el miedo, y empiezas a decir, no, Diosito, échame la mano, Diosito, de no mames. No, y fue una cosa bárbara, porque sí, yo igual otra vez con ganas de vomitar, decía, no mames, de no es cualquier cosa, de no es para cualquier pendejo. Y todos ya estábamos como de vergas, ¿qué hacemos? Y hasta que uno dijo, no, pues ínquenlo a la verga, y le pegábamos y era como pegarle un pinche tronco, no se doblaba el cabrón. Y no era tan fuerte, o sea, como No, para que lo pues era pudieran una persona, soportar un tantos. jovencito normal, o sea, pues, tal vez sí fuerte, pero pues a ese punto que que se le cargaran como 10, 15 cabrones y Ay, no lo pudieran no, tumbar no entre manches. todos. Y él riéndose y insultándonos y decir, tantos son pendejos, y se van a morir y yo los voy a matar. Entonces, ¿quién es ese cabrón? Hasta que ya le dieron en las rodillas duro, y que cuando tocó el piso se quedó así. Se le fueron los ojos para atrás, se quedó en blanco. Y perdió la fuerza. Y empezó a gritar, no, pero a gritar como un niño. Y decía, no, pues que toque su cabeza a la tierra uno de ellos. Y ahí a todos se les olvidó, todos Todo los lo que rituales, sabía. como que ya todo estaba saliendo ya del interior de cada quien, de decir, pues póstrenlo, o sea, de que su cara toque la tierra, y se le aventaban y no se doblaba hasta que entre varios con mucha fuerza hicieron que pum, la jeta en la tierra, y fue que se calmó y empezó a decir, no, qué pedo. Y ya todos bien cansados, bien alterados, como de no mames, Sí, no mames, se nos olvidaron todos los putos protocolos a la vez. sí, obviamente él no supo, él estuvo en ese trance mientras. Sí, no, o sea, cada quien trataba de hacer lo suyo, pero pues por lo mismo de que pues cada quien quiere hacer lo suyo, pues no se hace nada, y pues ahí como que cuando ves que no funciona, pues Sí, quedas más pierdes como la razón, más pierdes, sí. como que te empiezas a alterar, decir, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué vamos a hacer? Si Sí, no pierdes chingo?" ese equilibrio que se Sí. necesita. Y pues hasta que sale de tu corazón decir, no, ínquenlo a la verga. Y pues ya después cada quien en solitario empezó, y ya se empezó a calmar. Que esto no debería ser, porque pues por algo los exorcismos son controlados, pero pues obviamente cuando juntas a gente orgullosa, porque pues sí, la verdad es que esta organización pues no duró mucho, porque pues cada quien creía que sus creencias Eran las pues, superiores. eran las de decir, no, pues sí está bien, pero las mías son las que más. Y cuando juntas a gente muy cerrada así, No, y siempre hay una pelea de egos. sí, constante. no digo que todos, pero muchos de ellos sí eran como, no, pues yo me voy. Y pues ya no es lo mismo cuando se empieza a ir gente, cuando empieza a quedarse solo, y que quedan 3 o 4, que nada más que sí les interesa aprender y compartir y generar algo nuevo, Sí, o pero ya no es conectar lo mismo. información, pues ya no es lo mismo. Pero yo recuerdo que esa vez sí todos se unieron y fue muy bonito, la verdad. O sea, fue difícil, Sí, pero empezamos a ver que la realidad de era diferente. no, que la realidad de este tipo de encuentros no se basa tanto en el protocolo, sino que en realidad tengas la entera disposición de ayudar y que desde tu corazón sea Surge. honesto, o sea. Sí. Porque pues a final de cuentas el ritual del exorcismo no es un trabajo, no es como que llegues a las 9. No, y además es imposible que en la antigüedad no se hayan presentado posesiones cuando incluso en la misma Sí, Biblia ¿no? hablan de ellas. No, y y- ahí no había un protocolo. No, y es lo que te digo, o sea, no llegas y a las 9 de la mañana de, ay, checas en el Ajá. checador y voy a exorcizar a 9 cabrones y a las 4 me voy a mi casa, pues no, o sea,
No es como que sea ya algo fijo que se puede hacer, no es un trámite, vaya. Sino que aunque cada quien tiene su manera de hacerlo, pues obviamente hay casos donde pues es muy complicado que se den un exorcismo exitoso. Sí, incluso las mismas liberaciones con protocolo muchas veces toman más de una sesión para poder liberar a las personas. No es algo que sea tampoco tan sencillo. Sí, no, y acá pues yo te digo, o sea, yo fui una vez, no sé a cuántas veces más fueron los demás, pero yo con una vez me bastó para decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy listo para hacer estas cosas, yo no estoy capacitado, no tengo todavía ni el valor suficiente, ni la templanza, ni el temple espiritual para enfrentarme todavía a estas cosas. No mames, todavía no sé. Sí, porque pues, la mayoría de estos encuentros, tú mismo lo sabes, ¿no? Te dicen cosas que solamente tú conoces. Sí, o sea, sí. son entidades que te atacan más de una forma personal. Sí. Y sin conocerte. Entonces yo creo que precisamente sí requieres ese equilibrio para poder, primero no dejarte, yo creo que llevar por el miedo que precisamente te hace perder ese equilibrio. Sí, y justamente por esto que yo empecé a ver qué era lo que buscaba, pero ya sin miedo empecé a decir no, esta vez que ya sé que me estoy dirigiendo por el camino que buscaba, tengo que prepararme porque ya no solo me puedo aventar así a la de ahí va sin susto, sino que tengo que saber de aquí en adelante con quién, a qué, para qué y por qué, o sea, y empezar a estudiar, a documentarme más en más artes y separarme obviamente de todas estas personas para empezar a buscar ya un camino diferente. Porque obviamente, pues aunque parezca que no, el mundo es muy grande y hay muchos conocimientos y aprendes a vivir muchas experiencias con mucha gente, que a veces la gente más humilde es la que tiene más conocimiento de temas, Sí. que los que dicen estar más preparados. Sí, por ejemplo, los tiemperos, todas estas personas que tienen pues estos conocimientos arraigados quizás más de la naturaleza y desde sus orígenes, ¿no? Porque prácticamente toda la vida la han vivido dedicado a este estudio del oculto. No, y fíjate que hasta cuando llegas a ir a los pueblos, esos que ya están ocultos en la montaña y todo. Ah, como los de Chiapas, ¿no? Que me comentabas. Que llegas a toparte con comunidades ya bien rurales que muchos no hablan español, pero que aprendes de su medicina o que aprendes de sus creencias y que ellos tienen su manera de expulsar que a las brujas, que los nahuales, que chamanes, que curanderos, gente que te cura con hierbas. O sea, yo tengo muy marcada la experiencia de un compañero que él lo mordió una serpiente en la selva lacandona. Y pues para esto él se puso muy grave y en el pueblito donde estábamos, que se fueron a hacer unos trabajos de donde yo estaba, pues las personas decían, no, aquí déjenoslo. Y recuerdo que así en su herida le empezaban a meter hierbas y lo cubrían con lodo y así, o una especie como de barro, y lo empezaban a cubrir y decían, no, aquí déjenlo 3 días, ustedes vayan a trabajar normal, aquí ustedes déjenlo, tranquilos, no se preocupen. Nada más veíamos que le daba fiebre, decíamos, no, este cabrón se va a morir, güey, de verga. Y decía, no, tranquilos, no le va a pasar nada. Bueno, seguimos nuestro trabajo, dijimos, pues vamos a confiar, chingue su madre, pues aquí en la pinche selva, pues a dónde vergas, no hay hospital aquí. Sí, no hay el hospital médico más cercano está como a 4 municipios para allá, güey. Pues cómo le vamos, y aquí no hay coche, aquí no hay internet, aquí no hay señal de teléfono, ni correos hay. Y dices, no, pues ni pedo. Seguimos nuestras mediciones, nuestros trabajos por ahí. Ya después, cuando ya nos íbamos a ir, esta persona, vemos que la sacan, sí, traía una bolita ahí en la pata, decían, se le va a quitar en unos días. Pero aún así yo creo que sí tenían la duda, ¿no? En ese momento. No, pues sí decíamos, ¿qué tal? Y no, güey, ¿qué tal? Y se le cae o se la putan. Sí, cuando llegamos a la ciudad de inmediato, pues ya lo llevaron al hospital, lo checaron y dijeron, no, ¿a poco lo mordió? Es que usted no tiene nada. Sí veían la bola y decían, no, sí, una mordida, pero eso es una inflamación normal. Ya al pasar de los días, pues le dio unos días para que descansar, como de, no, pues descansa, reponte, nos vemos en una semana, unos 3-4 días. Ya cuando llegó, dice, güey, no mames, ¿qué crecitos de qué? De no vas a creer qué pedo. Y nosotros, ¿qué, güey? Para esto sacó una botellita así de veneno, decía, mira, nosotros, ¿qué, güey? Y decía, me tomé de esto unas gotas, y todos, no seas pendejo, si te mordió uno, ¿por qué vergas le tomas, cabrón? Decía, no, es que me lo tomé y no me pasó, nada más me dio como un dolor de cabeza y me mareé y me dormí un rato y cuando me desperté no me pasó nada, güey. Entonces, de nada digas, mamá. Sí. Me decía, no, sí, mire, nos enseñaba y decía, no, si quieres tú ve y cómprame un veneno. Y decía, no, güey, no te vamos a dar veneno, sí, estás pendejo, no le juegues.
Pero dijo, no, mira, y sacó el suyo y sí, dijo, huélalo. Y sí, decía, no, si es matarratos a la verga, pues a ver qué. Se echó unas gotitas y ya en la tarde todo el día estamos de yo, ¿qué sientes? No, pues me duele acá la cabeza como el cerebelo acá atrás, güey. Pero nada más me marea. Y ya después, como si nada, y decíamos como, no mames, se tomó veneno y no, ni se vomitó, ni se intoxicó. Y justamente sí nos decían que por esas hierbas que ya no, cualquier veneno, ya no le iba a hacer efecto. O sea, sí se iba a medio marear, que así iba a saber que lo habían envenenado, que lo había mordido un animal. Pues pero, iba a ser como el aviso, sí, ¿no? pero ya ningún puto veneno en este mundo lo va a matar al cabrón. Pues sí nos quedamos como de, oye, no mames, pues hay que regresarnos allá, que nos den la puta receta, güey, para comercializar. Pues, para hacerla y hacernos ricos a la verga. Pero pues obviamente, dejando ya después las bromas de lado, pues te das cuenta que dices, no mames, qué fascinante, ¿no? Que existan lugares donde tengan estos conocimientos que pues nosotros ya ignoramos totalmente, güey. Que con una pastilla nosotros no podríamos hacer inmune a los venenos a alguien. Sí, no, y muchas personas incluso se siguen muriendo por causantes de estos venenos. Sí, no, y ver que ellos justamente lo logran y que son gente que pues tú como alguien que vive en ciudad dices, no, pues son ignorantes, son indios, son salvajes, y a veces saben más de estas cosas. Sí, que podrías quizás pensar que no están desarrollados, pero al contrario, ¿no? Tienen más conocimientos de lo que uno podría pensar. No, y que tal vez ellos te hablan desde lo que ellos ignoran, solo de lo que conocen, que pues mucha gente no sale nunca de su comunidad. Sí, no es su culpa tampoco. O sea. No, y ellos te hablan de lo que les han hablado sus ancestros y ellos así te lo cuentan de, no, pues el padre sol y la madre luna, y pues, tal vez tú dices, no, pues están pendejos, pero ya en esencia te das cuenta de que ellos saben hacer su trabajo y lo desarrollan bien, y algo que tú no puedes hacer, como curar. Sí. Y que ellos dentro de su ignorancia lo saben hacer. Y ahí es cuando empiezas a superar estos bloqueos mentales de decir, no, pues es que todo lo que yo estudio y yo ya me leí el Codex Veras y el Corpus Hermético, el Corpus Hermético de Hermes Trismegisto y su puta madre, las claves, el Kybalión, sí. Y yo ya invoqué a los 72 demonios de Salomón y ahí es donde empiezas a ver que hasta dentro de nuestra propia cultura hay mucho conocimiento, desde nuestros dioses prehispánicos, hasta los dioses en la India, en China, en las creencias herméticas, las creencias egipcias, que todo tiene una razón y que muchas historias se conectan. Sí, que todas llevan, por ejemplo, a lo que mencionabas, ¿no? Del sol y la luna, pues evidentemente yo he hecho muchas veces esa reflexión, ¿no? Conmigo mismo de que qué pensarían todas estas personas primigenias, ¿no? Por ejemplo, las primeras personas que vieron su reflejo en el agua, estas personas que quizás, pues sí, realmente las únicas dos muestras de divinidad, podríamos decir, las únicas dos cosas fijas que ellos podían ver eran el sol y la luna. Y estos ciclos naturales que precisamente yo siento que ellos estaban más como conectados a ellos porque precisamente no tenían todas las distracciones que podemos tener el día de hoy. Sí, no, y justamente el notar estas cosas es que te empieza a abrir la mente a decir, pues más que criticar, que juzgar, empezar a darme cuenta de que tengo que abrir no solo el espíritu, sino que la mente, porque la mente a final de cuentas es este canal a lo misterioso, y que más que sentir miedo empieza a volverse apasionante, intrigante, y que aunque existe a veces ese miedo inherente al ser humano, pues empiezas a experimentar cosas que son fascinantes, y que yo la verdad desearía que todas las personas que nos escuchan se den la oportunidad de vivir, que más allá del miedo empiecen a experimentar y a preguntarse el porqué de los fantasmas, el porqué de las brujas y qué los lleva. Sí, no, y muchas veces, como decías, yo creo que lo más complejo es esta parte de liberarte de todos esos prejuicios que puedes tener por la crianza que has tenido, que no es tu culpa, o sea, realmente no. Todos fueron criados ahora sí que como fueron los padres de cada quien, pero yo creo que el primer paso es precisamente quitar esa cadena de decir, no, pues es que ya, como siempre me han dicho esto, siempre va a ser así, sino realmente, como dices tú, ir a buscar esas respuestas, no quedarte con esa verdad absoluta, porque realmente la verdad absoluta no existe. No, y es que al avanzar te das cuenta de que ni lo bueno ni lo malo existe más que para el hombre. En el mundo de la verdad, en el mundo más allá de nuestra mente, lo bueno y lo malo no están divididos, sino que se es parte de lo mismo, sí. Son parte de la creación, son parte de todo, y cuando empiezas a poner esas cosas en el lugar donde deben, empiezas a experimentar
verdaderamente todas las enseñanzas y todo el conocimiento que situaciones que antes te podían parecer ominosas o aterradoras, O incluso hasta de como algo broma, ¿no? diferente, sí, no, y lo empiezas a ver como algo muy útil, como una manera de vivir, vaya, y que más allá del miedo y que de una historia morbosa, se empiece a crear una experiencia extraordinaria en la realidad. Yo es lo que podría dejar con esta experiencia, que no nos cerremos solamente a decir, no, pues a mí se me apareció el diablo en el cerro y lo macheteó mi abuelo, y que nos quedemos con estas historias de morbo, de decir, no, pues simplemente que nos sirven para asustarnos y después poner caricaturas para que podamos dormir, no, sino que de verdad podamos adentrarnos dentro de lo oculto, dentro de lo fascinante, porque no todo lo que está ahí es malo. Sí, No tampoco todo todo es bueno. lo que está oculto es malo, pero si se oculta es por algo, porque tal vez no está hecho para cualquiera y no cualquiera está apto para aprender de ello, pero que los que tengan curiosidad puedan adentrarse a buscarlo y experimentar si es que de verdad buscan. Y en esta parte, bueno, ya hablamos de todas estas personas, ¿no? Que pudieran tener ese conocimiento, pero tú bien sabes que ya cuando empiezas a adoptar, como bien lo dices, ¿no? Como un estilo de vida, escuelas iniciáticas, etcétera, yo creo que también hay que hablar del compromiso que debes de tener, sobre todo con el trabajo contigo mismo. Sí, por supuesto, porque para esto pues no solamente es el conocimiento, sino un desarrollo físico también, porque se requiere un desgaste físico y un desarrollo mental, poner la mente en el lugar donde debe estar para que estos mundos se conecten y no sea solo un impacto macabro de decir, ay, es que no sé qué pasa, y quedarte con la idea de decir no sé qué pasa, porque hay cosas que sí no se le pueden encontrar explicación, y hay otras que tal vez se le pueden dar, pero que no nos satisfacen, que no es suficiente la explicación. Pero pues sí hay que tener muy preparado todo para seguir evolucionando, que esa es la palabra, trascendencia y evolución, que a final de cuentas la magia que no se transmite pues acaba por extinguirse, y todos los magos lo saben, todos los muchas veces la conocimientos, tradición es oral, o sea, bueno, de maestro a alumno. Sí, siempre. De hecho, a veces lo escrito es más para hacernos conoceros, que nos surja la duda y que experimentemos. Lo que nosotros podamos registrar es lo más valioso, porque a final de cuentas es algo que descubrimos nosotros, pero puede... Precisamente aquí está. Vicisum Traditur, por si lo buscan, es una locución muy interesante y muy importante, sobre todo de lo que estamos platicando ahorita, que son esta transmisión de creencias que, como bien dices, y creo que nadie lo toca, ¿no? El hecho de que pues sí, muchas veces podrían extinguirse los conocimientos si no son compartidos, porque digamos hay muchas corrientes iniciáticas, hay muchas escuelas, pero por ejemplo en el caso que comentabas, ¿no? De esta parte de curarlo con de todos estos venenos, pues imagínate, ¿no? Si ya no están esas personas, pues ese secreto se va a quedar ahí. Ya no va a haber nadie que comparta esa tradición. No, y es triste ver que aunque hemos avanzado mucho tecnológicamente, espiritualmente nos hemos ido en picada, porque no hemos tratado de desarrollar esto. Nos enfocamos tanto en ser seres inteligentes, en ser seres superiores, y encontrar soluciones científicas, racionales a la vida, a los problemas que a veces nosotros mismos creemos, que se nos olvida que por el lado espiritual también, también hay respuestas. Todo lo que nos rodea está vivo, tiene una vibra, tiene una vida, que nosotros al decir, no, pues un árbol, incluso agua, las plantas, que muchas veces la gente piensa que no sienten, pues las plantas sienten. Sí, de decir, talamos bosques, construimos una ciudad y no nos damos cuenta de la importancia que todos los seres tienen, hasta el más pequeño, el más minúsculo ser, la piedra más gris, más fea, más sin sentido. Sí, tiene su razón de ser. Todo tiene una razón del por qué está ahí, y nosotros en nuestro egoísmo, en nuestra... Creemos que somos quien para nuestra creencia tonta de decir somos superiores, somos inteligentes, nos olvidamos de esta transferencia de información, porque a veces hasta la misma o el más grande maestro que podemos tener es la misma naturaleza, que guarda los secretos tanto en sus rocas, en el agua, en el viento, en todo. Sí, todas las formaciones que están en Sí, porque toda la magia, la verdadera magia surgió desde la observación de la naturaleza, desde los astros, desde los sismos, desde los volcanes, que ahí empezamos a usar la manipulación. Por eso igual de
de este conocimiento surgen corrientes como lo son la alquimia o prácticas como la alquimia, que tratan de dominar estos elementos para crear nuevos elementos. Y de ahí otras corrientes mágicas que tratan de utilizar estas energías que a veces la ciencia tampoco busca explicaciones y nos las da, pero que hay puntos donde ya no. Tan solo desde el salir del mundo hacia el espacio y que haya dentro del cosmos fenómenos que escapen de nuestra comprensión, como lo pueden ser los agujeros negros o incluso el mismo mar, que ya ves que realmente ha sido muy poco explorado, un 2% se supone. Sí, todas estas cosas que nosotros tanto podríamos aprender, pero que simplemente pues por comodidad, por ignorancia, soberbia, dejamos de lado y dejamos de apreciar como antes se apreciaba. La verdad es que no deberíamos dejar de buscar dentro de todas las cosas lo más profundo. Porque yo así como comencé a leer esa Biblia por curiosidad y no encontré nada, te puedo decir el día de hoy que si la leo, encuentro más cosas que antes. Y el día de mañana, cuando pasen más años y la vuelvo a leer, seguramente voy a seguir vas a encontrar cosas nuevas que nunca se va a acabar. Y el mundo en el que vivimos es así. Entre más nos enfoquemos en observar, más cosas podemos encontrar. Y no solo para asustarnos, y no solo para contar una historia, sino para entender incluso el por qué estamos aquí. Sí, y no solo el por qué estamos aquí, sino el darle una razón al estar aquí. Porque a veces tal vez no haya una razón, pero podemos decidir qué hacer con nuestras propias vidas. Y eso... Y darle sentido a la vida. Sí, y es lo más fascinante, porque no sabemos qué hay después, pero no necesitamos saber siempre qué hay después, sino con que seamos conscientes de del presente. Lo que hay ahora, lo que podemos hacer ahora, no necesitaríamos pensar en un después, la verdad. Pues bueno, Álvaro, la verdad que creo que ha sido una plática muy interesante, muy amena. Hemos podido desarrollar bastantes historias y yo creo que precisamente, y todavía tienes algunas más que estoy seguro que pronto podemos compartirlas, pero el día de hoy recuerden que también fue muy importante el que este capítulo va a ser en audio, porque precisamente creo que muchas veces, como bien lo hablamos, nos distraemos por las cosas, incluso por las mismas imágenes. Yo creo que es muy importante que en este episodio, que para mí ha sido de los mejores, te lo digo desde antes de publicarlo, ha sido de los mejores, yo siento que es muy importante que escuchemos desde adentro y que realmente fijemos la atención en todo lo que nos has compartido el día de hoy, ¿no? Porque más allá de las historias aterradoras, como bien dices, yo creo que es una experiencia de vida y realmente, ¿no? Porque nos contaste muchos años desde que pasa esta experiencia inicial a la edad de 15, 16, a cómo fuiste desarrollándote dentro de este mundo del oculto hasta llegar al día de hoy, ¿no? Al Álvaro que conocemos el día de hoy, y cómo todas estas experiencias te han ido formando y te han ido haciendo crecer como persona, ¿no? Porque como bien mencionamos, no solo es saciar este conocimiento, bueno, más bien la búsqueda de ignorar menos, sino que también yo creo que es muy importante que dentro de todo este proceso que has llevado, has tenido una evolución, como bien lo mencionas, y realmente muchas veces nos cuesta quizás a veces reconocer nuestros avances, pero con el paso precisamente de todo este tiempo, de todas estas experiencias, pues incluso tú has ido notando cómo ha avanzado esta comprensión, esta cosmovisión que has tenido de todo este conocimiento. Y pues te agradezco nuevamente que hayas estado aquí compartiendo nuestras experiencias. La verdad que pues fue un honor, fue un placer tenerte el día de hoy. Espero que pronto podamos tenerte nuevamente por aquí. ¿Algunas palabras que quieras compartir para la audiencia para despedirte? Claro, primero que nada, gracias por invitarme. Pues sí, siempre las experiencias ahí están y mientras haya vida ahí van a seguir y siempre va a haber algo que compartir. Yo suelo decirles a todas las personas que tengan esa duda, que de verdad busquen esa respuesta, que sigan buscando porque van a encontrar que en realidad lo que conocemos naturalmente como luz y oscuridad no son dos cosas separadas, no son dos cosas diferentes, sino que forman parte de una sola energía, de una sola materia, de una sola composición, que cuando vemos más allá nos damos cuenta que dentro de la más profunda luz hay la más profunda oscuridad y viceversa, para que ya nos adentremos sin miedo, sin prejuicios, sin nada que nos detenga, con la mente y el espíritu bien abierto y siempre dispuesto, con humildad, a conocer, a aprender y a aportar. Es todo.
Pues muy bien, muchas gracias Álvaro y muchas gracias también a todas y a todos los que sigan escuchándonos en este momento del episodio. La verdad que como les digo, este es uno de los mejores episodios del programa y estoy seguro que en cuanto, si ya están aquí, pues ya escucharon toda la experiencia, todo lo que hemos compartido el día de hoy, entonces ya sabrán. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y recuerden que si quieren compartirnos sus anécdotas paranormales, está el baúl del miedo el baúl del miedo investigación @gmail.com, en donde pueden mandarlas en audio. Y la próxima semana esperen el ansiado especial de anécdotas paranormales. Adiós. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar